Vamos a invitar ahora a la doctora María Francisca Yáñez, al doctor Ricardo Smith y también al doctor Anthony Ryu para hacer los comentarios sobre este panel. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de ser el primero en comentar el panel. Yo quisiera hacer una observación muy breve y es sobre el tema de la impunidad. En Colombia realmente la impunidad con respecto al cumplimiento de las normas de tránsito está completamente desbordada. Yo pongo el caso de Medellín. Yo fui secretario de Tránsito y Transporte de Medellín durante 3 años. En Medellín, cuando fuimos a instalar el sistema inteligente de transporte, una de las primeras cosas que hicimos fue medir la infraccionalidad de la ciudad. Y entonces hicimos algunos experimentos durante varios días con gente que capacitamos previamente y, por ejemplo, en un día medimos las infracciones en 88 puntos de la ciudad durante 6 horas. Alcanzamos a medir durante esas 6 horas 50.200 infracciones. Luego, juiciosamente, extrapolamos estas cifras a toda la ciudad, conociendo la distribución de la accidentalidad, conociendo la distribución del parque automotor, y estimamos que en la ciudad de Medellín se cometen diariamente alrededor de 250.000 infracciones al día. O sea, alrededor de 100 millones de infracciones al año, de tránsito solamente. Y en Medellín tenemos 530 guardas, alrededor de 60 policías de tránsito en ese momento, o sea, alrededor de 600 personas colocando comparendo, y ellos colocaban alrededor de entre 1.000 y 1.200 comparendos al día. O sea, en una ciudad donde se cometen 250.000 infracciones al día, se colocaban 1.200 infracciones al día, 1.200 comparendos. Entonces, y esto, y es un punto que yo quiero enfatizar mucho, tiene consecuencias que van mucho más allá del tránsito. Cuando una persona se siente impune ante cualquier norma, lo único que hace es seguir transgrediendo la norma en niveles cada vez más altos. Empieza botando un papel en el parque y nadie le dice nada, luego sigue con una infracción de tránsito y finalmente mata a alguien. Esto es algo que ha sido demostrado en todas las ciudades. Cuando las ciudades han decidido combatir la violencia de todo tipo, empiezan por combatir la impunidad en los niveles más bajos. Entonces, realmente este tema de la impunidad con respecto a la norma de tránsito es realmente preocupante y no es posible, como lo dijo la doctora Luzaida ahora, no es posible con el personal de fuerza que tenemos, no es posible, la única manera es con tecnología, es la única posibilidad. Y entonces yo sí creo que las ciudades, hacerlo bien, como decía la compañera de Chile esta mañana, hacerlo bien. No se trata aquí de hacer un recaudo, se trata es de castigar el incumplimiento de una norma, hacerlo bien, pero el único camino que tenemos para combatir esta impunidad es a través de la tecnología, no hay otra. En Medellín ya empezamos con un centro de control de tránsito, con un sistema inteligente de movilidad realmente. Este sistema, tuve la satisfacción muy grande la semana pasada de que el Banco Mundial lo puso de ejemplo para toda Latinoamérica, el sistema inteligente de transporte de Medellín, y que lo va a tratar de replicar en toda Latinoamérica a la imagen de lo que se está haciendo en Medellín. Pero yo sí creo que la única posibilidad es cambiar hacia el aspecto tecnológico. Y finalmente otra observación que yo sí quiero hacer es que en estos observatorios de movilidad y de tránsito que están pensando en montar a nivel nacional y a niveles regionales, hay que ser muy imaginativos, como lo decía la expositora al principio de la tarde, hay que ser muy creativos con respecto a los indicadores que se usan. Yo creo, por ejemplo, que la accidentalidad en Medellín no es comparable con la accidentalidad en Bogotá. En Bogotá el 3% de los viajes se hacen en moto, en Medellín más del 50%. Entonces no son ciudades comparables. En Medellín tenemos el 50% de los vehículos de la ciudad de Medellín son motocicletas.
Entonces no es posible comparar la accidentalidad en esa ciudad con un grupo tan vulnerable con la accidentalidad en Bogotá, donde ese grupo vulnerable es muy reducido. Entonces hay que ser muy creativos y mucho menos comparar a Medellín con Yopal, porque es que en Yopal, como hablaba ahora con el secretario de Tránsito de Yopal, alrededor del 90%, 95% de los vehículos son motocicletas. Entonces, pues no hay manera de comparar esas ciudades a nivel de accidentalidad, y todas las acciones que tenemos que hacer en esas ciudades son muy distintas, porque los grupos vulnerables son muy distintos. Yo dejo ahí para darle la palabra pues a mis compañeros. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Yo tenía algunos comentarios de las presentaciones anteriores. De todas maneras, a continuación ya viene Anthony Ryu con una presentación de la experiencia a nivel iberoamericano. Los comentarios que tengo con respecto a las presentaciones anteriores es que es súper importante hacer un trabajo continuo e incansable desde el punto de vista que uno puede lograr metas, pero creo que nunca podemos estar felices y satisfechos con las metas que logramos, porque mientras sigan perdiéndose vidas en las calles y carreteras, nunca el trabajo es suficiente. Y creo que en ese sentido la experiencia que se mostró de Francia es un muy buen ejemplo. Después de que se disminuyó la mortalidad a la mitad, no se quedaron tranquilos y pensaron en disminuir a la mitad nuevamente. Y creo que es un ejemplo que nos debe inspirar a muchos. Además que el problema es dinámico. Lo que solucionamos hoy día con alguna medida o política pública puede trasladarse a otro lado. Veo que el problema de las motos aquí es muy masivo. Contarles que en Chile el parque de motos es muy bajo, probablemente por temas culturales, pero el parque de motos también está aumentando y probablemente la experiencia que ustedes ya han vivido como país la viviremos nosotros en tiempos posteriores, pero el tema de las motos es una tendencia mundial de la cual no podemos desconocer. Y lo último también con lo que me quedaba era con respecto a que las normas necesitan tomar vida. Las normas no pueden quedar como letra muerta en un papel escrito, sino que necesitan traducirse a las calles y carreteras, y en ese sentido acá la representante del Ministerio de Transporte de Colombia lo decía muy bien. Yo creo que la solución no son solamente normas, sino que las normas hay que llevarlas a la realidad con más. La tecnología ayuda, pero por cierto la presencia de la policía en las calles y carreteras también es muy importante. Quisiera también compartir con ustedes que tuvimos la oportunidad de visitar los centros de tratamiento de infracciones tanto en Francia como en España. Fuimos con el ministro y un grupo de parlamentarios con el objetivo final que los tomadores de decisión del país vieran directamente la experiencia que han tenido estos dos países con este Centro Nacional de Tratamiento de Infracciones que localiza los radares a lo largo del país. Porque en este sentido hay políticas que tienen que tener nivel país y no solamente nivel ciudad. Los invito en ese sentido a no solucionar solamente el problema en la ciudad en la que viven, sino que piensen en el país completo. El mundo entero cada vez se mueve muchísimo más y eso es un placer, pero por lo mismo tenemos que tener una visión también muchísimo más global y no solamente una visión local.